Bienvenidos a otro Preguntas y Respuestas del Planeta Delfos. Hoy vamos a hablar de los últimos videos, no de los primeros, porque los anteriores eran toda introducción a la filosofía, y hoy vamos a hablar de los videos de ética. Con respecto al tema de ética, falta uno de los videos, que en algún momento lo voy a hacer, que es el video del tema del bien. Ya hablaremos del tema del bien, pero mientras tanto se van a tener que conformar con estas preguntas y respuestas que mandaron. Bueno, esta vez también un solo alumno mandó, pero yo voy a buchonearlos en todas las cosas que se equivocaron. Y vamos a tratar de aclarar, suponiendo que los errores que tuvieron en los trabajos tienen que ver con las dudas que van a tener para el final. Porque este video se trata acerca de aclarar dudas para un futuro final. Bien por el que me mandó las preguntas. Mal por todos los vagos que no lo hicieran. No, mentira, sé que están con 1500 parciales, pero de todas maneras yo no quiero desaprovechar esta oportunidad para poder dejar algunos temas en claro por el bien de ustedes. Así que bien por el que mandó las preguntas, porque eso significa una gran ayuda para mí y para sus compañeros, no solo para él. Bien, vamos a las cosas, vamos a empezar la estructura de estas preguntas y respuestas. Va a ser de la siguiente manera. Vamos a empezar por los errores que tuvieron durante la cursada, o sea, los errores de conceptuales o, si quiere, las cosas que se mostraron. Y después vamos a seguir por las preguntas concretas que me hicieron. Y vamos a empezar por el primer error que me llevó como mucho tiempo corregirlos en cada trabajo. Y ese tiene que ver con el tema del bien y su relación con la felicidad. Cuando yo muchas veces mencioné a lo largo de los videos de ética que la ética es una ética teleológica, me refiero a que todos nos movemos por un fin. Decían los medievales que el fin es la causa de las causas, y esto es porque nosotros nos movemos por un fin, buscamos un fin determinado para todo lo que hagamos. Y ese fin es razón de bien. Todas las cosas, por el hecho de ser, son buenas, porque todas las cosas son queribles de alguna manera. Yo busco ese bien. Ya en su momento en el video del mal les remití que había una distinta escala de bienes. Y ese bien tiene que ver con la felicidad. Una de las cosas que hacían o me decían, y lo repitieron muchos, es que felicidad y deseo son lo mismo. No, chicos, felicidad y deseo no son lo mismo. Nosotros podemos desear algo que no nos haga felices, ¿sí? Por ejemplo, con esto está la famosa historia del rey Midas, que siempre dicen ojo con lo que deseas. Bueno, el mito del rey Midas es algo que nos da esta lección de que lo que deseamos no siempre es lo que nos lleva a la felicidad, porque deseo y necesidad no siempre son lo mismo. A veces nosotros podemos desear algo que no necesariamente necesitamos y no querer aquello que realmente necesitamos, ¿sí? Para aquellos que no están familiarizados con el mito del rey Midas, ¿sí? El rey Midas era un rey que tuvo un deseo que le pidió al dios Baco, que es convertir todo lo que tocaba en oro. Y cuando digo todo lo que tocaba en oro, todo. O sea, desde lo que trato de tomar hasta mi propia hija, ¿no? En algunos de los mitos, de las versiones del mito, Midas se arrepiente cuando toca a su propia hija y la convierte en oro, y en otras se arrepiente porque se muere de hambre. No voy a decir la palabra que se me vino a la cabeza. Entonces, ese deseo que Midas realiza nos muestra justamente que deseo y felicidad no siempre son lo mismo, ¿sí? A veces nuestra felicidad está arraigada en algo que no deseamos. ¿Y esto por qué? Porque no siempre podemos ver claramente la escala de bienes que tenemos enfrente nuestro. Y a veces nuestras pasiones se desordenan y nos hacen apetecer cosas que no nos harían bien. Eso tiene que ver con la respuesta frente al mal versus los frentes del mal, ¿sí? Muchos, vamos al siguiente tema en el cual se equivocaron, muchos confundieron lo que son los frentes por los cuales nos vemos afectados por el mal con las respuestas frente al mal. Yo sé que digo muchas veces frente, 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 no es como ese video de TikTok que habla sobre todo, sobre. Pero bueno, nada, no sé si lo vieron en algún momento, pero bueno. Cuando me refiero a los frentes por los cuales el mal nos ataca, quiero decir los lugares en los cuales nosotros nos sentimos más vulnerables, ¿sí? Esto quiere decir aquellos lugares mediante
los cuales sufrimos el mal. Esto puede ser como las heridas de la naturaleza, la diferencia entre el anhelo y la realidad. Bueno, en el apunte están esos frentes. Ahora, la respuesta al mal es otra cosa totalmente diferente. Y tiene mucho que ver con este tema de cómo nosotros, desde el pensamiento filosófico a lo largo de todo este tiempo que existe desde Tales hasta ahora, hemos respondido a la pregunta por el mal. Porque cada filósofo que se precie ha tratado distintas cuestiones. Por lo menos cualquier filósofo que se precie ha tratado el tema del mal y el tema de Dios. Son los dos puntos que se confluyen en todos los filósofos, sean católicos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas. Todo filósofo que se precie de filósofo trata este tema. Y en el apunte yo se los resumí en 3 respuestas frente al mal, que no tienen que ver con los frentes del mal. O sea, ¿a qué me refiero? Los frentes del mal son aquello por lo cual en nuestra naturaleza nos afecta. Pero las respuestas frente al mal tienen que ver con la elaboración de una teoría, ¿sí?, para responder a por qué estamos sufriendo el mal, o por qué lo realizamos, o por qué nos está pasando, ¿sí? Eso puede ser, digamos, pueden entrar esas respuestas en 3 categorías, ¿no? La del ateísmo y la rebeldía, ¿no? Si esto sucede, entonces no hay Dios y estamos todos mal y hay un rango de respuestas frente a esto. Puede ser también la respuesta de yo tengo fe y creo que aún el mal tiene una razón de ser. Y otra es que hay una respuesta, pero yo no la puedo conocer todavía porque lo que no conozco acerca de Dios supera mi razón. Esas 3 tienen adentro un rango muy grande de respuestas y un rango de filósofos diferentes que han estado dentro de esa tradición. Y son respuestas existenciales. Esto no va a tener que ver con la concepción social, que alguno de ustedes me ha puesto ahí, bendita concepción social. Tiene que ver con una pregunta de lo existente, de lo personal, del sufrimiento individual de cada uno frente al mal, ¿sí? Y el por qué existe el mal, ¿sí? Si todo debe, o sea, si tenemos esa noción adentro de que las cosas deberían ser diferentes. Ahora vamos al tema de el gobierno de las pasiones. Chicos, es muy importante entender esto. En ética hablamos de un gobierno racional de las pasiones, no un gobierno despótico. No es que tenemos que lograr ser así, perfectos, y no sentir nada. Pero tampoco tenemos que andar a lo Elsa libre soy. O sea, la idea es poder encontrar el justo medio entre 2 extremos. ¿Le suena eso? ¿Virtud? La virtud va a ser justamente lo que le dé ese balance a las pasiones. Las pasiones en sí, como lo dije en el video de las pasiones, no son ni buenas ni malas, ¿sí? No tengo que ni dar rienda suelta, ni reprimirlas a lo Kant. O sea, tengo que lograr equilibrarlas para que las pasiones me lleven al bien, ¿sí? Y no me confundan. Ahora, con respecto al tema de la virtud, ¿sí? Cuando yo les hablo en ética de que quiero que consigan, o sea, que esta materia y lo que estamos viendo es para lograr la mejor versión de nosotros mismos, tiene que ver con que tiene que ver con esto. Por un lado, que tenemos que poner lo mejor de nosotros para llegar a hacerlo. Pero eso mejor de nosotros no tiene que ver con algo que voy a hacer yo solo. Porque en última instancia, como decía San Pablo, a veces hacemos el mal que no queremos hacer por mejor intención que tengamos. ¿Y esto quiere decir que tenemos que desesperar? No, quiere decir que necesitamos pedir ayuda. Si ustedes, Dios no lo quiera, pero alguna vez caen en una adicción o van a un grupo, uno de los 12 pasos es pedir ayuda. Y esa ayuda no solamente viene de nuestros pares, sino de la confianza en un poder superior. Y esto tiene que ver porque hay ciertas partes de uno que tenemos que pedir la gracia.
¿no? Y como creyentes, la gracia es algo que nos ayuda a superar esta herida de la naturaleza de la que hablábamos en los frentes del mal, ¿no? Hay una herida en la naturaleza. Chesterton decía que el pecado original es justamente una de las verdades teológicas más constatables empíricamente. No puedo no constatar el pecado original y la herida de la naturaleza. Ahora, ¿no tengo solución? No, sí, tengo solución. Tengo que poner de mi parte y confiar en la gracia para poder alcanzar la mejor versión de mí mismo. Ahora, vamos a una cuestión especial. Y esto tiene que ver con los prejuicios. Cuando hablamos de ética, y sobre todo ética en la UCA, que es donde yo les doy clase, tenemos que, chicos, quitarnos los prejuicios con respecto a lo que es la moral católica y la moral de fe. Una de las preguntas que yo les hice era si el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde era un ejemplo de la moral represiva católica. Y la mayoría me dijo que sí. A ver, si yo les estoy enseñando parte de esa moral y les estoy diciendo que la idea es buscar un equilibrio, ¿por qué me están diciendo que sí? O sea, traten de sacarse los prejuicios. Primero porque el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue escrito por Robert Louis Stevenson no para un ambiente católico, sino fue escrito para un ambiente protestante de una época victoriana. O sea, no tiene nada que ver. Pero además yo en el video les digo varias veces que es un excelente ejemplo para la moral kantiana del deber, donde al no tener un porqué tengo que hacer las cosas. Llega un punto donde actuar solo por deber no tiene sentido necesario y me termina dividiendo la personalidad. Y es importante que dejemos los prejuicios de lado con respecto a todo. Si ustedes son estudiantes universitarios, ¿sí? Tienen que tener una perspectiva abierta a todo, chicos. Y si alguien en su carrera alguna vez, en carrera me refiero desde el jardín hasta ahora, les dijo que así era la moral, está muy equivocado. Porque la moral y la ética no se trata de reprimir y hacer solamente el deber, sino se trata de encontrar el bien y buscar la felicidad. Se trata de encontrar el camino de la virtud. Pero la virtud, y esto es otro de los errores, no tiene que ver con una cuestión represiva, sino tiene que ver con una cuestión de la aceptación de uno mismo y de llegar a encontrar la versión mejor de cada uno. Y esto es muy importante que lo entiendan. Porque no se trata de reprimir, se trata de encontrar. Y se trata de encontrar el orden para nuestros deseos. Porque, de vuelta, volviendo al tema del rey Midas y de lo que veníamos hablando, no siempre lo que deseamos es lo que nos hace felices. Y tenemos que encontrar el equilibrio para poder llegar a ser esa mejor versión de cada uno. Por eso yo les di tantos ejemplos literarios, desde Gollum, Gandalf, Frodo, Harry Potter, Anakin, Luke. O sea, son ejemplos para que ustedes entiendan que en el fondo nuestro camino ético es el camino del héroe, ¿sí? Donde nosotros tenemos que encontrar esa forma de llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Algunos lo logran, otros no. Pero la propuesta de ética es que ustedes sean héroes, ¿sí? Héroes dentro de sí mismos y se lleguen a esa versión de sí mismos para que se lleguen a aceptar, para que lleguen a construir el camino de la virtud. ¿Es fácil? No, no es fácil. Como les decía antes, tienen que pedir ayuda. La ayuda de gente que pasó antes por ese camino y la ayuda de Dios. No podemos hacer nada si no pedimos la gracia para encontrar nuestro destino, ¿sí? Y eso es lo más importante que les puedo transmitir de ética, ¿sí? La pregunta por el bien y la pregunta por la ética y de hacer lo correcto tienen que ver con esto, con la posibilidad de conocer el bien, con la posibilidad de hacer las cosas necesarias para salir adelante, ¿sí? Ahora vamos a las preguntas concretas que me hizo el único alumno que me hizo la pregunta. Pero vamos. De la unidad 2,
Me pregunta, ¿la razón como paso a lo real significa ser prudentes para, a través de la sabiduría, comprender la verdad? Sí, significa justamente eso. Significa que nosotros tenemos que estar atentos a la realidad y mediante la virtud de la prudencia poder encontrar la verdad de lo que estoy viviendo y la verdad de uno mismo. Y en ese sentido significa buscar el bien, ¿sí? Me dice, no pude entender las 4 concepciones de la razón según Santo Tomás. ¿Sí? La capacidad cognoscitiva, el conocimiento de las causas, el conocimiento del orden y el conocimiento de las esencias. A ver, Santo Tomás lo que está diciendo es que la razón tiene distintas capacidades para conocer la real. ¿Sí? La capacidad del conocimiento, ¿sí? Cuando uno conoce algo no necesariamente lo entiende. Los medievales distinguían entre conocer y entender. ¿Sí? Yo puedo conocer esta cámara que me está filmando, pero no necesariamente puedo entender cómo filma. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, la capacidad del conocimiento de las causas es justamente esta diferencia. O sea, yo puedo entender que esta cámara me está filmando y además puedo conocer la causa de por qué me está filmando y cómo me filma. Y esa es la capacidad del conocimiento de las causas. La capacidad del conocimiento del orden me va a decir esta escala y cómo funcionan las cosas en orden a un fin. Cuando hablamos de orden, siempre tenemos que tener en cuenta de que ese orden tiene que ver con un fin. Si ustedes miran atrás mi biblioteca está ordenada de una manera porque todo tiene un fin. O sea, por un lado está la literatura infantil y juvenil, por otro lado está la literatura, la parte de filosofía, y todo está ordenado con un criterio y el fin es que para mí sea accesible. O sea, todas las cosas que se ordenan se van a ordenar por un fin. Y ese conocimiento del orden me ayuda a poder conocer ese final. Ahora, el conocimiento de las esencias tiene que ver con que cada uno de nosotros puede conocer qué son las cosas. Conocer las esencias tiene que ver con el qué es, ¿sí? Terminar de conocer las esencias, terminar de comprenderlas, nosotros no podemos. Eso es algo solo de Dios. Y entiendo que puede haber costado porque estos son temas de otra materia que se llama nociología. Y es una materia complicada. Dice, tampoco pude entender bien el fragmento del texto que hace referencia a la razón práctica. ¿Esto significa usar esta razón de lo real en nuestras vidas y acciones? Sí, significa eso. La razón práctica es aplicar todos estos conocimientos que dije antes a situaciones concretas de la vida. ¿Sí? A cuestiones fundamentales. Porque una cosa es decir, sí, yo entiendo lo que es el bien en abstracto y después salir de acá, apagar la cámara y, no sé, le cierro la puerta en la cara a mi vecino. Si yo entiendo qué es el bien y entiendo que no le tengo que cerrar la puerta en la cara a mi vecino, logré conectar la razón teórica con la razón práctica. O sea, logré entender qué era el bien y poder realizarlo en mi vida. Es muy importante que ambas funciones de la razón estén unidas, tanto razón práctica como la razón teórica, ¿sí? Porque la teoría tiene que inspirar a la praxis, o sea, la teoría tiene que inspirar a la práctica. ¿Sí? Yo no puedo solamente decir que el bien es difusivo de sí y en mi vida ser tacaña, por ejemplo. O no puedo decir que la virtud es el camino para llegar al bien y pasarme todo el día panza arriba mirando series. O sea, tengo que pasar de la teoría a la práctica de las cosas. No siempre se conectan una cosa con la otra, ¿eh? Es un camino muy difícil de lograr, pero no imposible. Mediante la virtud se puede lograr unir la inteligencia teórica con la inteligencia práctica, o la razón teórica con la razón práctica. ¿Y adivinen cuál es la virtud? Sí, si lo estaban pensando, es la prudencia la que se encarga de unir ambas cosas, porque es una virtud tanto intelectual como moral. Ahora, vamos a la unidad 3. No me quedan claros los conceptos de destitutio y elongatio, cuando se refiere al mal. Tiene que ver con aquello de lo cual el mal te despoja y aquello por lo cual el mal te dilata. El mal te puede despojar de varias cosas, te puede quitar la habilidad de realizar o puede torcer destinos,
o puede dilatar cosas, ¿sí? Sobre eso se refiere. Si vamos al ejemplo de Gollum, le quita su naturaleza de hobbit, mientras que lo aleja del camino del bien. Vamos a la unidad 5. ¿Qué diferencia hay entre las pasiones concupiscibles y las irascibles? La diferencia es que las pasiones concupiscibles se dedican a las cosas sencillas, o sea, a las cosas placenteras, ¿sí? Son aquellas pasiones que tienen que ver con tomar un helado, con enamorarme. Y las pasiones del irascible son aquellas que digamos, que tienen que ver con los bienes arduos, con aquello que cuesta, como a ver, como la ira que necesito para poder conseguir algo, ¿no? Como, no, ira no, pero sí, ira es del irascible. Y de hecho, irascible tiene que ver con la fuerza de algo, ¿sí? Las pasiones del apetito irascible son aquellas pasiones que me ayudan a largo plazo, mientras que las del concupiscible me ayudan a corto plazo. Tienen que ver más con lo deleitable y las del irascible tienen que ver con los bienes nobles, con aquellas cosas que van permaneciendo. Esto no quiere decir que una sea mala y la otra sea buena. De hecho, en el mito del carro alado, para que el carro siga volando, tiene que haber un equilibrio entre el concupiscible y entre el irascible, entre el apetito concupiscible y el apetito irascible. Tiene que haber un equilibrio entre lo que me da placer y entre lo que me eleva el espíritu, ¿sí? Eso es, digamos, la diferencia entre una cosa y la otra. Son buenas preguntas. Vamos a la última pregunta. No logro comprender cómo un hábito se corrompe. En el apunte se refiere a los hábitos se debilitan cuando cesan la experiencia y la operación en un determinado orden. ¿Esto significa cuando dejan de utilizarse? A ver, los hábitos, ¿sí? Se corrompen cuando yo hago algo en contra o yo los dejo de practicar, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el hábito todas las mañanas de levantarme y rezar. Es un hábito que cuesta, no siempre uno lo logra. Pero puede ser que una mañana yo me levante y no sé, tengo una emergencia, entonces tengo que salir corriendo y no recé. ¿Eso significa que perdí el hábito de rezar todas las mañanas? No, obviamente que no. Ahora, si yo a la mañana siguiente tengo una mañana normal y tampoco rezo y al día siguiente y así, el hábito se va corrompiendo por la falta de uso. Pero también puede ser que de buenas a primeras yo diga, bueno, yo ya no creo más. Y ahí y deje de rezar. Entonces ya ahí destruí el hábito, ¿sí? Y destruí por ende la virtud de la fe. Ahora, ¿esto quiere decir que nunca más lo voy a poder recuperar? No, esto quiere decir que se puede volver a recuperar, pero como todo vicio que se hace en contra, hay que hacer un esfuerzo hasta que vuelvo a tener este hábito. Pero lo bueno, como el hábito se transforma en una segunda naturaleza, esto quiere decir que si yo ya tuve el hábito antes, lo puedo volver a hacer. Así como los músculos tienen una cierta memoria muscular que nos ayuda a regresar, bueno, también la voluntad tiene una cierta memoria volitiva que me ayuda a poder volver a los hábitos, si no están del todo corrompidos, ¿sí? Pero nunca se destruye del todo. Queda como una reseña de lo que antes fue. Pero es cierto que la virtud cuesta. No es fácil. Es este dicho que decía mi profesor de biología cuando estaba en la secundaria. El bien es lento porque va cuesta arriba. El mal es rápido porque va cuesta abajo. Eso significa que cuesta abajo el vicio es mucho más rápido que la virtud. Bien, eso es todo por hoy. Espero haber respondido a sus preguntas. Cualquier cosa me pueden encontrar por mail y los televidentes del Planeta Delfos me pueden dejar comentarios si no entendieron algo. Y nos vemos en el próximo capítulo del Planeta de Delfos con más preguntas y respuestas. ¡Adiós!